Hola y bienvenido de nuevo a Dastra. Después de explicar en el vídeo anterior el infinitivo y sus formas y cómo debes traducirlo, en este vídeo te enseñaré cuáles son sus posibles construcciones, el infinitivo concertado y el no concertado, y cómo debes analizarlas. Al final del vídeo, como siempre, encontrarás el esquema de la explicación. El infinitivo, al igual que el participio, como vimos en uno de los vídeos anteriores, tiene dos posibles construcciones. Y esto ocurre porque el infinitivo es lo que se conoce como un nombre verbal. Es decir, que es a la vez nombre y verbo. Como nombre es un sustantivo neutro. Esto significa que desempeñará las mismas funciones sintácticas que puede desempeñar cualquier otro sustantivo, es decir, puede actuar como sujeto, como complemento directo, como atributo en caso de encontrarnos con un verbo copulativo o también como aposición. Como verbo, esto significa que introducirá una oración subordinada sustantiva, también llamadas completivas. Y dentro de esta oración, este infinitivo será el núcleo, es decir, el verbo principal. Ahora que ya sabes esto, podemos entrar en las dos construcciones de infinitivo existentes, que son el infinitivo concertado y el infinitivo no concertado. Empezaré por la construcción de infinitivo concertado. En esta construcción, el infinitivo actúa como un nombre. De las dos posibles actuaciones que habíamos visto antes, nombre y verbo, en la construcción de infinitivo concertado, el infinitivo es un nombre. La siguiente característica fundamental, porque será una de las que más la diferencien con respecto al infinitivo no concertado, es que en la construcción de infinitivo concertado no hay un sujeto del infinitivo. Es decir, el infinitivo no tiene ningún sujeto que dependa de él. ¿Y de qué depende este infinitivo? Bien, pues depende de la oración principal. Es decir, tiene una relación de dependencia con respecto a esta oración. ¿Esto qué significa? Que puede desempeñar una serie de funciones que son propias de los sustantivos, como vimos antes, es decir, podrá ser sujeto, complemento directo, aposición o atributo, simplemente como cualquier otro sustantivo con respecto al verbo de la oración principal. Además, hay que tener en cuenta que en esta construcción de infinitivo concertado, el infinitivo no suele llevar complementos verbales que dependan de él, sino que directamente dependerán normalmente del verbo de la oración principal. Y además, el infinitivo que se suele emplear para este tipo de construcciones de infinitivo concertado es el infinitivo de presente. Muy bien, ahora te voy a poner un ejemplo de cómo se podría analizar una construcción de infinitivo concertado. Muy bien, tenemos esta oración que la voy a analizar brevemente, morfológicamente. Simplemente tenemos un nominativo plural, el verbo de la oración principal, que es una tercera del plural del presente, del verbo volo, y por último tenemos aquí un infinitivo de presente en voz activa. Muy bien, el análisis sintáctico de una construcción de infinitivo concertado es muy simple, porque en realidad es como analizar cualquier otro sustantivo, ya que, como hemos dicho, funciona como nombre. ¿Esto qué significa? Que poeta sería el sujeto, la oración significaría los poetas quieren deleitar. Entonces, volunt sería el núcleo y delectare simplemente sería el complemento directo de volunt. Si quieres dejar claro en el análisis que has entendido que es un infinitivo, pues seguramente puedes poner entre paréntesis eso de construcción de infinitivo concertado. Sin embargo, no es necesario por lo que acabo de decir, porque en la medida en que este infinitivo actúa como un nombre, como un sustantivo, simplemente puedes analizarlo como cualquier otro sustantivo que te puedas encontrar en cualquier otra oración. Por lo tanto, este es el análisis que debes hacer de una construcción de infinitivo concertado. Ahora te voy a explicar la construcción de infinitivo no concertado en contraposición a la que acabamos de ver, que es la concertada. Bien, en primer lugar, en esta construcción, el infinitivo sí que actúa como verbo. De las dos posibilidades que veíamos antes, nombre-verbo, cuando la construcción de infinitivo es concertada, el infinitivo actúa como nombre, pero cuando es no concertada, el infinitivo actúa como verbo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que este infinitivo será el núcleo de una oración subordinada sustantiva, también conocida como completiva.
Ahora, una característica muy importante, ya que es la fundamental de esta construcción de infinitivo no concertado, es que esta construcción siempre llevará un sujeto. Por tanto, tendrá un sujeto, pero es que además este sujeto debe estar obligatoriamente en acusativo y solo en acusativo. Por tanto, si queremos localizar o si queremos saber si una construcción de infinitivo es concertada o no concertada, bueno, pues en primer lugar, para ver si puede ser no concertada, tienes que buscar si hay un nombre en acusativo que pueda funcionar como sujeto del infinitivo en cuestión. Muy bien. De igual forma que ocurría con la construcción de infinitivo concertado, evidentemente esta construcción depende también de la oración principal, es decir, guarda algún tipo de relación con esta oración principal. ¿Y esto qué significa? Que puede actuar, y en este caso también varía con respecto a la construcción de infinitivo concertado, puede actuar como sujeto o como complemento directo de esa oración principal, es decir, del verbo de la oración principal. Además, otra de las características fundamentales de este tipo de construcción es que puede llevar, esto no significa que sea obligatorio, claro, pero puede llevar complementos verbales, es decir, complementos que no hagan referencia al verbo de la oración principal, sino que estén haciendo referencia al propio infinitivo, en cuyo caso se tiene que hacer ver de alguna forma en el análisis sintáctico. Ahora te voy a poner un ejemplo de este tipo de oración para que veas cómo se debe analizar. Muy bien, nos encontramos con esta oración que si la analizamos brevemente, aquí habría un nominativo singular, aquí tenemos el verbo en tercera el singular del presente, por aquí tenemos un acusativo plural, por aquí un infinitivo de presente activo, por tanto siempre que veas un infinitivo en una oración tienes que prestar atención porque tienes que decidir si es una construcción de infinitivo concertado y por lo tanto funciona como cualquier otro sustantivo que te encuentres o si por el contrario es una construcción de infinitivo no concertada. Aquí, por tanto, tenemos un infinitivo de presente activo y bueno, luego tenemos un acusativo plural que al ir precedido de preposición pues seguramente sea de dirección. La oración esta significaría César ordena o manda que los soldados suban a las naves. Muy bien, pues hacemos el análisis normal, ¿no?, del resto de elementos. César sujeto y Ubed sería el núcleo. ¿Vale? Y por aquí tenemos el infinitivo, que ya sabemos que va a ser el núcleo posiblemente de una construcción en caso de que sea no concertado. ¿Cómo sabes si es no concertado o es concertado? Bueno, pues para empezar, aquí tienes un acusativo plural. Esto hace que probablemente sea no concertado. ¿Por qué? Porque si te fijas en la traducción, ¿puede este acusativo plural actuar como sujeto de este infinitivo? César ordena que los soldados suban. ¿Quiénes hacen la acción de subir? Los soldados. Por lo tanto, milites es el sujeto de este núcleo de aquí. Por tanto, estamos ante una construcción de infinitivo no concertado. Y lo único que queda por ver es este sintagma preposicional, si se pone dentro de la construcción o fuera de la construcción. A las naves o hacia las naves depende de subir o depende de ordenar. Bueno, claramente depende de subir. Ordena que los soldados suban a las naves. Por tanto, este circunstancial irá también dentro de la construcción. ¿Y cómo se señaliza esta construcción? Bien, pues como cualquier oración subordinada, en realidad. Únicamente tendrás que indicar que te encuentras ante una construcción de infinitivo no concertado. ¿Y qué función hace esta construcción de infinitivo no concertado con respecto al verbo principal? Bueno, pues como acabo de decir, las construcciones de infinitivo no concertado pueden funcionar bien como sujeto, bien como complemento directo. En este caso tenemos un sujeto, así que no queda más remedio que decir que es complemento directo. Y este sería un análisis de una construcción de infinitivo no concertada. Te voy a poner otro ejemplo para que lo veas mejor. Tenemos esta oración que significa Tales decía que el agua es el inicio de todas las cosas. Si hacemos el análisis morfológico tendríamos un nominativo singular, aquí una tercera del singular del imperfecto, de indicativo activo. Aquam sería un acusativo singular, ese un infinitivo de presente activo del verbo sum. Initium, bueno, es un sustantivo neutro, por lo tanto puede ser tanto nominativo como acusativo
singular y omnium rerum serían ambos genitivo plural. Si empezamos el análisis, tal sería el sujeto, dicebat, núcleo. Y aquí tenemos, como has visto, un infinitivo de presente. Por tanto, ya tenemos que empezar a preguntarnos si es una construcción de infinitivo concertado o construcción de infinitivo no concertado. Bien, para empezar, hay un acusativo singular, por tanto, te tienes que preguntar si este acusativo puede funcionar de alguna forma como sujeto del infinitivo. La traducción te ayudará mucho si es correcta, claro, y en este caso la traducción era, tal les decía que el agua es el inicio de todas las cosas. Por tanto, el agua actúa como sujeto del es en español y esto significa que aquam será el sujeto de ese, que es el núcleo de una construcción de infinitivo, por tanto, no concertado. He puesto este ejemplo porque aquí hay un caso curioso y es que nos encontramos con un verbo sum cuyo sujeto es un acusativo. Y ahora te debería surgir la pregunta de qué pasa con el atributo. Aquí no es el ejemplo ideal, digamos, en el sentido de que initium es un nombre neutro y que por tanto coinciden las formas tanto del nominativo como del acusativo singular. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que cuando te encuentres con el infinitivo del verbo sum, esto no significa que el sujeto no pueda estar en acusativo. En este caso, y solo en este caso, solo en el caso de la construcción de infinitivo no concertado, el verbo sum podrá llevar un sujeto en acusativo cuando vaya en infinitivo. Por tanto, tenemos aquí un sujeto en acusativo del verbo sum. ¿Y qué pasa con el atributo? Pues bien, el atributo también irá en acusativo siempre y cuando estemos, como he dicho, dentro de la construcción de infinitivo no concertado. Es decir, cuando te encuentres con este tipo de construcción cuyo infinitivo sea el verbo sum, tanto sujeto como atributo irán en acusativo. Y esto es algo muy importante porque no se suele ver y es el único caso en el que se da. Por tanto, initium sería atributo. Y bueno, luego tenemos omnium rerum, que sería evidentemente el complemento del nombre del atributo. ¿Y todo esto cómo se simboliza? Bien, pues esto al final sería una construcción exactamente como en el ejemplo de arriba, en realidad, de infinitivo no concertado y que actúa también como complemento directo porque decía eso, que el agua es el inicio de todas las cosas. Has visto, por tanto, cómo en los dos ejemplos que he puesto, las construcciones de infinitivo no concertado funcionan como complemento directo del verbo principal. Y esto ocurre por el tipo de verbos que son. También te diré que este tipo de construcciones, las que actúan como complemento directo, son las más habituales en autores como César. Pero repito, esto es por el tipo de verbo, que es el verbo principal. Otros verbos con los que pueden aparecer también construcciones de infinitivo no concertado en función de complemento directo son verbos de posibilidad, como possum, de obligación, como debe o soleo, de inicio o fin de la acción, como por ejemplo coepi o incipio, o también verbos de voluntad o consejo, como por ejemplo volo o conor. Muy bien, pues con esto acaba la explicación de las construcciones de infinitivo. A continuación te dejo el esquema y recuerda, si te ha resultado útil mi explicación, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Y si tienes alguna duda, no dudes en dejarla en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.